Bien, continuamos con el ejercicio 5 del módulo PAES de Biología Común del año 2023, prueba de invierno. ¿Qué dice este ejercicio? En un experimento se colocan miocitos indiferenciados en un medio de cultivo ideal o control. Bueno, ahí entre paréntesis aparece el término control. ¿Qué hace referencia a eso? Hace que, o menciona que las condiciones de ese medio y medio de cultivo con miocitos indiferenciados son similares a las condiciones corporales. Por lo tanto, están en condiciones ideales, ¿ya? Para poder desarrollarse y poder cumplir una futura función. Para facilitar que estas células se diferencien en fibras musculares normales, a un grupo experimental se le agregó una sustancia que inhibe la síntesis de las proteínas actina y miosina. Los datos obtenidos del grupo experimental están aún en proceso de análisis. En relación con lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una hipótesis pertinente a la metodología experimental descrita? Bien, aquí tenemos que podemos abordar el ejercicio de distintas formas, ¿ya? Pero lo ideal sería considerar variable dependiente e independiente, ¿ya? Y determinar qué etapa del método científico es o corresponde al párrafo inicial del ejercicio. ¿Ya? O el ejercicio como tal, en resumidas cuentas. Aquí algo no están diciendo. Primero nos están pidiendo una hipótesis, por lo tanto, este párrafo corresponde a la parte, al desarrollo experimental, ya al procedimiento experimental, en resumidas cuentas. Y lo otro que también nos permite corroborar esa información es que en la parte final dice: los datos obtenidos del grupo experimental aún están en proceso de análisis. Eso quiere decir que los análisis de los resultados todavía no se han realizado o tienen que llegar aún. Por lo tanto, el experimento como tal es este, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo son las variables, ¿ya? Normalmente las hipótesis tienen que considerar ambas variables, dependiente e independiente. Si dentro del desarrollo experimental yo identifico cuáles son esas variables, lo más seguro es que la alternativa correcta sea aquella que tenga esas mismas variables. Ya considerando eso, la respuesta debería salir prácticamente de forma inmediata. Ya vamos a destacar las variables entonces. La primera variable es los miocitos indiferenciados. Miocitos indiferenciados en un medio de cultivo. Aquí vamos a considerar el medio de cultivo inicial, ¿ya? Y al grupo experimental. En este caso ahí tendríamos las dos, tendríamos una variable, ¿ya? El medio de cultivo en control y el medio de cultivo que se saca o que puede ser aparte del control, ¿ya? Y la segunda parte, la segunda variable, en resumidas cuentas, que tendríamos que identificar, vamos a buscar otro colorcito, aquí sí, es, se le agregó a uno de ellos, ¿ya? Que en este caso sería el grupo experimental, se le agregó una sustancia que inhibe la síntesis de las proteínas actina y miosina. No tenemos resultado de esto, por lo tanto técnicamente no sabemos qué es lo que pasó. Esas son las dos variables, dependiente e independiente. ¿Ya? Mi hipótesis debería considerar esas dos variables y de esa forma sacar la respuesta correcta. Vamos a ver alternativa por alternativa. Volvamos al lápiz. Ahí sí. A. La diferenciación de células mediante la manipulación del medio de cultivo es posible solamente con la utilización de miocitos indiferenciados. A ver, la A lógicamente no es respuesta correcta, nada que ver. La diferenciación de células mediante la manipulación del medio de cultivo, ¿ya? ¿Eso quiere decir que estamos manipulando el medio de cultivo control? No, ¿ya? Tenemos dos medios, el medio ideal, y adicionalmente tenemos el medio en el cual, aparte, el grupo experimental. Ya, por lo tanto, tenemos dos medios de cultivo y lógicamente dice o menciona solo uno de ellos, por lo tanto la alternativa A completamente descartada. ¿Qué dice la B? Si a un cultivo de miocitos indiferenciados puestos en un medio ideal se le adiciona un inhibidor de la síntesis de actina y miosina, la cantidad de fibras musculares que se obtenga será menor que la del grupo de control. Ahí están las dos alternativas, o perdón, las dos variables, ya que podemos sacar del encabezado del ejercicio y que técnicamente son las que destacamos. En resumidas cuentas, B describe lo que yo tengo que hacer a futuro o las variables que tengo que considerar en el desarrollo experimental. Por lo tanto, la respuesta debería ser la letra B.
¿Ya? Vamos a descartar las otras. C. Los miocitos indiferenciados que están en un medio ideal serán incapaces de diferenciarse. Ya, ojo, porque el medio ideal, lo dijimos cuando empezamos, corresponde a las variables ya, fisiológicas normales. En resumidas cuentas, sí deberían diferenciarse porque son las condiciones ideales de la célula, ¿ya? O del tejido. Los miocitos indiferenciados que están en un medio ideal serán incapaces de diferenciarse mientras que no se les adicione un inhibidor para la síntesis de actina-miocina. La C da vuelta por completo el comportamiento de las variables, por lo tanto, la letra C no puede ser una opción posible. Ya la da vuelta por completo. De hecho, me está diciendo que tengo que inyectarle un inhibidor para que se puedan desarrollar. Lógicamente, eso es incorrecto. Ya tenemos que tenerla en el estado natural, en el estado normal, en condiciones fisiológicas ideales para que puedan desarrollarse, no inyectarle a un inhibidor. ¿Ya? Descartada la C entonces. Y finalmente los miocitos indiferenciados que crecen en un cultivo donde el medio y las condiciones son ideales, ya hasta ahí estamos perfectamente, ya está hasta aquí correcto a la letra D, originarán toda una variedad de células especializadas. Y ahí está el problema porque esa variable ¿ya? En ninguna parte del encabezado se menciona. Aquí solamente dice que se van a diferenciar en células musculares normales. Por lo tanto, es un tipo particular de tejido, es un tipo particular de célula, no una gama completa o una variedad de células especializadas. Ya, por lo tanto, la alternativa D partió muy bien, pero se descarta después de la coma. Ya, por lo tanto, la alternativa correcta al ejercicio debiese ser la letra B.